Para alcanzar una vida más feliz y plena. Con Jazz Ángel Salomón a través de Radio 1 104.1 FM. Hola, hola. Extraordinario mediodía deseo que estés teniendo. Te saluda tu amiga y conductora, la doctora Jazz Ángel Salomón, a través de Radio 1 104.1 FM. De verdad, muchísimas gracias. En un programa más, quedamos que todo este mes vamos a estar platicando de algunos detalles de salud. Y yo sé que en estos espacios de la salud, al igual que de muchos otros, todos los puntos de vista son muy distintos. Entonces, quiero que tomes esto solamente como un carácter informativo. No saben qué revuelo tuvo el programa pasado con el tema del agua, porque pues obviamente el agua por sí sola no nos aporta muchas cosas y con tanto cloro pues nos hace mucho daño. Pero hubo a quienes les hizo muchísimo sentido saber qué show con el agua. ¿Ok? Espero que ya estés bebiendo tu suficiente agua, que trates de que no sea de botella y todo ello, pero pues solamente si tú quieres, porque mira, al final de cuentas, todos, absolutamente todos sabemos qué hacer. Que no lo hagamos es diferente. Entonces, pues bueno, yo solamente te traigo esta información en calidad de informativo, porque hoy voy a hablar de un tema muy elevado en cuestión de creencias y es acerca de el ayuno. ¿Ok? Muchos tipos de ayuno. De hecho, el ayuno es milenario. Desde hace muchísimo tiempo atrás, el ayuno ya, pues bueno, tiene lo suyo. ¿Ok? Hoy te voy a hablar de diferentes tipos de maneras de ayunar, de tomarse en cuenta, y también vamos a estructuralmente averiguar de unas cosas. Yo soy de la fiel creencia que muchas veces sufrimos y nos pasan muchísimas cosas que no nos deberían de pasar por falta de información, por desconocimiento. A veces ya tenemos la información, pero no contamos pues con la habilidad de hacerlo, y también como seres humanos a veces pareciera que necesitamos la aprobación o el permiso de alguien más para hacer algo con nuestras vidas, porque venimos funcionando por creencias de generación en generación. Y bueno, te recuerdo que este es un programa con enfoque humanista, y esto se refiere a que todo es desarrollo humano. El desarrollo humano siempre va a ser una comunicación entre tú y quien te aporta la información. Por ejemplo, si la tomas de un libro, es entre tú y el libro. Si la tomas de un ponente, pues entre tú y el ponente. Si tomas esta información de una terapia, de algo muy similar, es entre tú y la persona. Normalmente buscamos con quién compartir las cosas porque es nuestra naturaleza. Pero cuando compartes las cosas, se juntan demasiadas opiniones y lo único que haces es terminar confundido. Y hay cosas que son tan individuales que a veces es mejor quizá no compartirlas, o como tú quieras. Al final de cuentas, tú eres quien va a decidir, y te voy a decir por qué. A lo largo de mi vida he tomado muchísimas dietas, muchas. También he estado desde la desinformación, y no sabía que cuando empecé a subir de peso muchísimo, pues obviamente era por no comer bien, era por comer de más, por hacer todo tipo de regímenes, por tomar cosas, sobre todo porque también recuerdo que en algún tiempo que hice mucho ejercicio también tomé hasta esteroides y anabólicos para competir. Hace muchos años, tenía yo 24 años, ahorita ya tengo 49, hace la mitad de mi vida. Y eso me llevó a tener una descompensación tan grande que terminé doblando mi peso. Ya pasaron años y subidas, bajadas, un tema hormonal, una condición física de nacimiento, debido a la mala información, a los atrancones de comida también llegó a pasar. Y entonces, en la búsqueda de ayudarme, de poder salir de este tipo de situaciones y de espacios tan oscuros como el tema de verte al espejo y no saber por qué te sentías tan mal, el meterte un vestidor y ver que el pantalón 7 ya no te quedaba, 9 ya no te quedaba, creo que 7 solamente fui en la primaria, siempre he sido 9, 11, 9 ya no me quedaba, 13 ya no me quedaba, 15 ya no me quedaba, 17 me quedaba apretado con 42. Y eso fue pues ya hace varios años. Y empecé a buscar de regreso muchas dietas, logré el peso que decía el doctor, pero lo logré de la peor manera. Entonces, en ese camino de regreso,
pues me veía yo súper avejentada, todo me colgaba, o sea, los cachetes parecía yo Titino en maleta, no han visto al muñequito ese que es un ventríloco, y todas esas cosas, y entré en una época de tristeza y después vino la depresión y eso me dejó otros tipos de problemas de alimentación junto con un agujerito en la panza, una úlcera tremenda que después me tuvieron que cauterizar. Todas esas cosas me tocó pasar y te aseguro que no es el peor de los infiernos porque muchas personas desde su trinchera están pasando cosas muy difíciles, a lo mejor no con el peso, a lo mejor con la salud, a lo mejor con otro tipo de cosas. Y cuando te digo que cuando nos enfermamos y no tenemos el camino de regreso a casa, a veces es por desconocimiento, pero no es así. Ya también les hice un programa que se llama Saber no es comprender. Y a esto se refiere, por ejemplo, a una persona que tiene problemas de azúcar en la sangre. Esa persona sabe que no debe de consumir azúcar, lo sabe, pero no lo ha comprendido hasta que su salud se sienta muy comprometida. Porque nos gana la creencia, nos ganan los hábitos de la casa. Entonces aquí la parte importante es una conciencia colectiva, pero sobre todo y la más importante es tu individualidad. O sea, que tú solita, tú solito, en silencio, hagas tus propios cambios. ¿Y por qué te digo en silencio? Porque no sé si te pasa, si tú de pronto en casa dices, es que voy a estar a dieta, y de pronto aparece la hamburguesa desfilando. Cuando te dan ataques de hambre ves gente ves pollos rostizando, caminando por la calle, ves por allá un camión en forma de baguette, y así vas viendo cosas porque tienes hambre. Y no es malo, los antojos son parte del cerebro. El tema es que el cerebro es tan creativo que te busca los ingredientes como cuando estamos embarazadas y lo único que haces es que ese ingrediente se parezca a la forma de lo que tú necesitas, ¿ok? Muy bien, entonces, ahí te va. Si tú haces esto de manera individual y en silencio, lo que hagas, te vas a dar cuenta que es muy difícil que haya corriente al revés, o sea, que haya corriente continua hacia ti. Si tú de pronto te pones tus propios límites, pues son con los que más vas a batallar. La lucha más grande siempre va a ser contigo mismo, contra tu persona. Y en ese momento tú vas a estar, me lo como, no me lo como. Para los que echan trago ya habían dejado de tomar y otra vez toman. Y luego dicen, me lo tomo, no me lo tomo. Y luego para los que, no sé, a lo mejor dejaron el azúcar y de pronto una cucharita porque este café sabe a cartón y así. Cada quien sus luchas. Y créeme, todas son respetables. A veces no tiene nada que ver ni siquiera con fuerza de voluntad, sino simplemente andamos en otro planeta y se te olvida lo que estabas haciendo. Entonces lo que hay que hacer aquí es pequeñas rutinas que te lleven a ti a estar en santa paz contigo, ¿ok? Fíjate, el tema del ayuno como alimento es algo que para la industria no es bueno, porque tú tienes que comer muchas veces al día. ¿Ok? Cuando te digo que esto es de carácter informativo es porque seguramente si aquí en el programa me está escuchando un nutriólogo o un médico de otro tipo, me va a decir que no, que eso está mal, le va a hacer daño. Tampoco es una apología que tú te quedes con hambre, solamente te traigo la información acerca del ayuno para que lo conozcas, ¿ok? No para que lo hagas ni mucho menos. Ese es otro asunto, ¿ok? Lo primero que tienes que saber del ayuno es que tiene 2 premios Nobel, ¿ok? Y tiene un premio de ciencia en la salud, pero curiosamente no hay mucha información de ello, salvo en algún libro que es no les traje el nombre del libro, ¿ok? Pero es un libro que está en inglés y te habla acerca de lo que hace este tipo de ayuno. Y también te puedo compartir que el tema de las 3 comidas, este es un dato que quiero que investigues, que te pongas contento, averiguando este tipo de cosas, porque ahí te va. Tú piensas que las 3 comidas fueron diseñadas para nutrirnos y demás, y no es cierto. El tema, porque anteriormente solamente se almorzaba y se cenaba como lo hacen en Francia. ¿Ok? Ahí hay un almuerzo a mediodía muy ligerito y hay una comida onda 5 o 6 de la tarde a la que ellos le llaman merienda. O sea, es el almuerzo y la merienda. Tiene sus nombres en francés, ¿ok? Entonces, ese es por cómo comen allá. Y anteriormente así se comía acá. Era el almuerzo de la media mañana y la comida de la media tarde y párale de contar. Pero estoy hablando de años, muchísimos años atrás, ¿ok? Nace la industria de los coches. Y cuando nace la industria de los coches, y esto quiero que lo averigües por tu cuenta y que te pongas no nada más a picarle a Google, sino también en buscar
en, no sé, fuentes específicas de información, ¿ok? Las 3 comidas del día las diseñó Henry Ford. Ah, caray, ¿qué tiene que ver el ingeniero de los coches con la comida? Bueno, ellos estaban diseñando coches muy grandes y querían saber en qué momento la gente salía a las plazas. Y obviamente necesitaban como ese modelo para que pudieran desplazarse dentro de todo ello. Y entonces se empezaron a hacer acuerdos con diferentes, se llamaban merenderos, para que esos pequeños restaurancitos abrieran más horas. Y entonces nace todo este espacio de las 3 comidas en el día. ¿Qué tiene que ver esto con el pavo de la Navidad, Ángel? Así sucedió. Búscalo en este momento y me avisas aquí qué sucede. Y luego, por otra parte, a quien quiero que entiendas que el tema de los alimentos lo ha modificado la industria. Hay una industria enorme detrás de que comamos tantas cosas que no nos sirven y es la industria del azúcar, ¿ok? Las células que nos enferman se alimentan de azúcar. El cuerpo ácido se alimenta de azúcar, de mucha azúcar. Y el azúcar que no procesas es el azúcar industrial. ¿Sale? Este programa es de carácter informativo y todo te va a hacer sentido si lo escuchas hasta el final, ¿ok? Ahora, cuando tú empiezas a ver todo esto, dices, ok, esto es de carácter informativo, a mí qué rayos me importa. Bueno, ahí te va. Cuando tú dejas de alimentarte, en algunos momentos vas a entrar en claridad con el cerebro. Al principio te vas a sentir mareado, vas a sentir que te da, decía mi abuelita, ya le dio la pálida cuando estábamos embarazadas y de pronto se nos iba el color, ¿no? Entonces, en este espacio, a lo mejor al principio tienes hambre. No te estoy diciendo que lo vayas a hacer, aclaro, ¿ok? Pero aquí, con este tipo de situaciones, lo que tienes que ver es, primero, cuando enfermas y llegas a caer en un hospital, que espero que no sea así, pero para los que ya hemos visitado el hospital en varias ocasiones, lo primero que hacen es ponerte en ayuno, de mínimo 24 horas. ¿Para qué? Porque a partir de la hora 16, el cuerpo empieza a expedir cetonas. Y después, a partir de la hora 18 a la 24, empieza un proceso al que se le denomina autofagia. Y es que el cuerpo empieza a consumir sus propios recursos, ¿ok? A lo mejor ahorita está de moda el ayuno intermitente, ¿ok? Ya dirigido y demás. Y el tema no es que hagas ayuno, sino con qué lo rompes. Porque si estás haciendo ayuno y de pronto lo rompes con cualquier cosa o por azúcar, etcétera, entonces como que no hizo la suficiencia. Ahora, ¿qué le pasa a nuestras células? Eso lo tomé de un programa que vi hace 2 días, en donde un chico explicaba cómo las células, cuando están sucias, es como si tuvieras una batería de coche a la que ya se le salió el ácido. Y ves que está la batería y alrededor de la batería hay muchísima acidez, mugre y de esto blanco, salitre que se les va poniendo alrededor. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras células están igual. Cuando tú entras en ayuno, el cuerpo dobla sus recursos y consume los que tiene. Y esto hace que haya una aceleración celular. Obviamente, cada persona tiene un propósito distinto por el que hacen ayunos. Yo conozco muchos tipos de ayunos. Personalmente, cuando me tocó el bicho, que estuve hospitalizada más de un mes, me tardé 4 meses de estar, ayer platicaba de eso también, me tardé 4 meses en salir del espacio de seguir con oxígeno en casa, todavía me tardé 2 meses en caminar bien porque me dolía mucho la pierna derecha, yo pensé que era la pierna y en realidad era el riñón, y posteriormente como 2 meses en poder volver a hablar. Me quedé fibromiálgica después de ese espacio y sentía que se me desprendían los huesos, así horrible. Y entonces, me recomendaron a un doctor buenísimo y me hizo unas vacunas de sueros. Apenas ahora que volví a la clínica sé que esos sueros eran de glutatión inyectado, te hacen tu propia vacuna, el doctor está aquí en Tequisquiapan y bueno, pues ya. Hice el tratamiento de 6 meses, me fue de maravilla y a mí lo que me explicó ese médico fue, si las enfermedades son nuevas y no se han instalado en el cuerpo, es una probabilidad muy grande que con
dieta, ejercicio, alimentación, todo lo que ellos te dicen, un buen medicamento, un doctor de cabecera, terapia y todo lo que hay que llevar, haya una reversión de este mal. Ok, sucedió. Ahorita llevo ya 13 meses sin una sola crisis, ni de condición sanguínea, ni del bicho, ni del riñón, ni de el tema de los huesos. Entonces, y esto te lo platico porque obedeciendo a quien te da las instrucciones, en este caso sería tu médico, ¿ok? Ahí es donde tú vas a encontrar el camino de regreso a casa. Ahora, ¿por qué te platico esto en el programa del ayuno? Porque para poder llevar este tratamiento de sueros tenía que ayunar 16 horas. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos con lo que sigue de estos puntos del ayuno intermitente. En un momento regresamos a El arte de ser feliz, a través de Radio 1 104.1 FM. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, no sabes qué placer me da. Estaba yo picadísima con estudiándole y viendo todo. Todavía en la mañana repetí un programa que traía un par de puntos que yo quería traerte el día de hoy. Pero al final de cuentas, por más que prepare las cosas, siempre es la voz del corazón que conecta con tu corazón, si es que esto te hace sentido. Cuando no te hace sentido, tú vas a seguir con tu día normal, pero créeme que estos son el tipo de programas que nos pueden ayudar muchísimo porque traen esta información tan bonita que posiblemente te haga sentido, si no hoy, algún día. Pero el chiste es de que tú puedas escucharlo, compartirlo y que si en este momento está en tus posibilidades, sientes que esto te hace sentido, pégale muchas veces a tu pantallita para que le salgan corazones. Si no le salen corazones, bueno, pues entonces aplasta los corazones para que se empiece a compartir de una mejor manera. Para los que están del otro lado de la red, pues también te voy a invitar a que pases a Radio 1 104.1 FM, le pongas like, le pongas seguir y cheques toda la programación tan hermosa que tenemos dentro de nuestros programas, porque de verdad es una cosa bellísima, toda la barra. De verdad, muchísimas gracias. También te recuerdo que ya estamos en servicio con consultas, con cursos, con capacitaciones, con una atención maravillosa, que también aquí en San Juan del Río contamos con una cafetería llamada El Veintecito que abre a partir de las 4 de la tarde, obviamente por la misma razón de la que te estoy contando este programa, y de esa manera tú puedas conocer algo que se llaman superalimentos. Por lo menos que puedas conocer un buen camino de regreso a casa. Y de verdad, muchísimas gracias por tu bellísima presencia. Así es de que, por favor, comparte este programa y recuerda que se queda grabado en nuestra plataforma de streaming en Spotify. ¿Ok? Muchísimas gracias. Así es de que, pues vamos viendo de qué manera esta información te sirve. Si tienes alguna pregunta, pónmela por aquí o mándame un mensaje privado y de esa manera yo te lo puedo contestar en algún momento. Contesto todos los mensajes que me llegan. Así es de que, por favor, y si me lo pones con tu nombre, tu teléfono y tu correo, es muchísimo más fácil la conversación y no estar de, hola, ¿qué haces? Ah, pues aquí, ¿y tú qué haces? Y yo, pues contestándote. Y así pasan 5 días porque obviamente como no estamos pegados ahí, pues la comunicación no es rápida, ¿sale? Y pues bien, el ayuno. Regresamos a cabina. Estamos de vuelta en El arte de ser feliz, a través de Radio 1 104.1 FM. ¿Qué tal? Pues ya de regreso aquí en cabina. Mira, si tú de pronto desaparecemos y suena una canción, disfrútala y escúchala porque tienen una música maravillosa. Pero si quieres enterarte de lo que pasa tras bambalinas, te voy a invitar a que pases a Radio 1 104.1 en Facebook Live, ahí está. Y que también veas que todos los programas que tenemos atrasados, bueno, de ya los programas que ya
se subieron, están en Spotify, así lo buscas como El Arte de Ser Feliz. También tengo un podcast maravilloso que sale todos los días que se llama Levántate con Ángel. El propósito de eso es una cosa más personal, más particular, que tiene que ver con los 5 roles de vida. Por ahí encontrarás algún estudio de libros y cosas muy interesantes, pero es importante que me acompañes en mis redes sociales. Hay mucho de desarrollo humano, de desarrollo económico, de desarrollo personal, de oportunidad de negocios y pues bueno, hacemos todo lo propio porque esto funcione, ¿sale? Y bueno, regresando a los temas del ayuno. Te estaba compartiendo pues de alguna etapa de salud, de algún momento que me tuve que someter a un tratamiento y de cómo fue mi encuentro con el ayuno. Por supuesto, yo ya conocía el ayuno intermitente y sabía de las personas que lo hacían. Luego también veía a los que hacen la dieta keto y luego fui conociendo que había keto de muchas maneras, keto limpia, keto sucia, keto, ¿cómo le dicen? Keto flexible, que no necesariamente es como la del Dr. Biter, ¿ok? La keto limpia es la que solamente lleva carne, no lleva nada más y agua, ¿ok? Agua con sal. Hay un doctor que por ahí anda, que es el Dr. Biter, que es como el más famoso que tiene que ver con este tipo de dietas. Y también está la keto individual, ¿no? Que es la de que todo lo que ves te jambas. Entonces, esa como que no funciona mucho, ¿ok? Entonces, yo no hago dieta keto, ni mucho menos, en absoluto. Pero fui averiguando. ¿Por qué? Porque no me gusta ser alumna de un burro. Y eso es lo que termino siendo cuando me hago caso a mí. Si yo me pongo a hacerme caso a mí y si yo le hago caso a Ángel, lo peor que me puede pasar es terminar siendo Ángel. Entonces no hay ninguna revolución, no hay ningún crecimiento, no hay nada. Porque al final de cuentas voy a llegar hasta donde ya llegué, entonces eso no tiene ningún sentido. Por eso es bueno ser un buen alumno. Bueno, pasa. En el momento en el que me dicen, vas a utilizar estos sueros, pero fíjate que necesitas hacer un ayuno de 16 horas. Yo nunca en mi vida había hecho ayuno. Digo, sí me he brincado comidas, pero no conscientemente. Los primeros días, querido audiente, moría de hambre. Y entonces así iba como por la hora 10, 12 y yo quería comer. Llegaba a romper el ayuno antes del medicamento y me iba mal. Me sentía mal, me mareaba. Pues yo hoy sé que es el efecto secundario. Y entonces empecé a echarle coco. Dije, a ver, ¿qué es lo que mejor sé hacer? Estrategias. Entonces hice mi propia estrategia. Le puse horas en la noche, conté todas las horas de sueño, otras horas en la mañana. Y así hasta que logré hacer el dichoso ayuno de 16 horas. Me fue de maravilla con el tratamiento. Y fui descubriendo algo. Dejé de inflamarme, porque padezco de inflamación y retención de líquidos. Obviamente con varices y todo lo que ni te imaginas. Bueno. Siguió pasando el tiempo, terminé mi tratamiento en perfectas condiciones. Para entonces ya había bajado de peso, ya había compuesto mi salud, ya no me había vuelto a inflamar. Y terminé el tratamiento y yo me seguí con el ayuno. Así, de manera inconsciente, averigüé cómo se rompe un ayuno, averigüé cómo sentirme bien. Pero ya, olvidémonos del tema de salud. Como ser humano, mamá ya divorciada de sus hijos porque ya se casan, bueno, y ellos ya están fuera de la casa, cada quien haciendo su propia vida. Entonces dije, wow, ya no tengo que gastar en toneladas de comida, ya no tengo que estar haciendo de comer todos los días como lo hacía antes. Digo, nunca he hecho de comer todos los días, normalmente cocino un día de la semana. Y dije, wow, las horas de productividad, porque no tengo que parar a desayunar. Eso sí, pues tomas tecito, tomas cafecito, a lo mejor un jugo verde, algo que no te rompa el ayuno, claro, con eso te lo puedes llevar. Ahora, esto es lo que fue conmigo, pero conozco gente, por ejemplo, en diferentes culturas, que llevan ayunos tremendos. La persona que el ayuno más largo ha llevado ha sido de 385 días. Ese fue un dato que también saqué de un programa que vi, ¿ok? Y dices, qué caray, ¿tanto tiempo? Sí. Y no te estoy diciendo que nadie lo vaya a hacer, ¿eh? Solamente estamos informando y te estoy hablando de mi propia experiencia. Entonces, por ejemplo, en las iglesias. Yo recuerdo que en nuestra iglesia se hace de manera consciente y constante durante toda la vida. Todos los meses de enero se hace un ayuno para recibir el año. Todo el año sin alimento antes del mediodía, en oración y haciendo peticiones y pidiendo por todas las personas que dejan pues sus peticiones, sus oraciones,
la gente que no la está pasando bien, etcétera. En otros espacios, averiguando un poquito de la historia de Jesús, él hacía el ayuno, pues ok, todos sabemos que hacía ayuno y que su ayuno más grande fue el de 40 días, según la historia, ¿verdad? Claro está, porque también en cuestión de fe, también hay muchas opiniones diferentes. Pero bueno, en este espacio con Jesucristo, él hacía eso para poder hablar con su Padre. Porque, y lo hacía justo cuando él sentía que se había equivocado, cuando sentía hay un libro bien hermoso que se llama Jesús y los mayas, en donde él dice que cuando sentía muy duro el juicio del mundo, que se sentía triste, que sentía pena en su corazón, y que lo que hacía era acercarse al Padre, pero diciéndole, Padre mío, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué si yo hago lo que tú me dices, no me aceptan? Y también le dolía todo el rechazo que había alrededor de él. Y decía, ¿y por qué si yo les hago favor? ¿Por qué si yo llevo salud y tu mandato? ¿Por qué me va así? Y él se conectaba, pero él decía, bueno, ahí en los escritos, obviamente no sabemos ni siquiera si él lo dijo, pero está en un escrito donde decía que su corazón se afligía, porque él sabía que tenía que seguir adelante, pero su parte humana estaba dolida. Y bueno, pues ahí se seguía, ¿ok? Entonces, dentro de esa misma historia, también hay otros espacios con los mexicas, en donde los mexicas, cuando necesitaban que la tierra diera fruto, ellos se ponían en ayuno en las creencias de los mexicas para que la madre tierra se doblegara y les diera de comer. O sea, cuando la cosecha no daba o cuando iban a sembrar y así, lo ofrecían como un sacrificio, como una ofrenda. Al día de hoy tengo amistades, maestros, chamanes, en especial 2 jovencitos, Chio y Esaú, que estas criaturas, ¿ok? Estas criaturas se van de ayuno 4 días a la sierra, pero ahí sí se van sin agua, sin alimento y sin todo esto. Dices, bueno, esta situación ya está muy, muy apache, ¿verdad? Entonces, en esto yo los he visto, Alexis y Chio son muy, muy, muy delgaditos, pero son muy concentrados, hacen sus ceremonias y dices, ok, pero van guiados. Entonces, no quiere decir que tú lo vayas a hacer, te estoy trayendo las formas, ok, lo que me he encontrado. ¿Ok? Dentro ya de los especialistas, pues bueno, muchísimos médicos de la salud de ahora promueven las horas de ayuno como una limpieza del cuerpo. No necesitas estar enfermo, no nada. Hay quienes hacen el ayuno un día de la semana, de 16, 18 o 24 horas. Y lo hacen ya de manera seguida. Hay quienes ya como tu servidora, y conozco muchas personas que hacen ayunos ya del diario. O sea, mi ayuno es de para siempre. La verdad es que no tengo ganas de pararme a hacer el desayuno, pero cuando salgo con mis amigas o así, sí hago desayuno, pero ya onda 10, 11 de la mañana. Y yo sé que un día antes voy a empezar mi ayuno desde antes. ¿Ok? No te estoy diciendo que tú lo hagas. Y lo voy a seguir repitiendo durante todo el programa. Ahora, esto tiene que ver con tus creencias. O sea, si en casa te dijeron a fuerzas hay que desayunar porque si no te va a salir un hoyo en la panza, eres capaz de generarte un hoyo en la panza si no desayunas. Porque nuestras creencias son lo más poderoso que tenemos. El poder del pensamiento aunado con tus palabras, junto con tus acciones, obviamente forman una realidad. Entonces, ¿el ayuno solamente es con los alimentos? No. Ahora vamos a entrar al tema del desarrollo humano. Fue un poquito de la salud. Primero, yo tengo que ver que el ayuno en cuestión de fe, humanidades y maneras de conducirnos, el ayuno tiene que ver con el respeto. Porque quieras o no, te guste o no, vivimos en un mundo de historias. Y a la gente le gusta escuchar historias, ver historias, vivir historias, inventar historias y crear historias. Y esto es cine, televisión, estos mismos programas, lo que escuchas, etcétera, son historias, son gente narrando algo. No todo lo que se narra es cierto, no todo lo que se dice tiene sentido común, y sobre todo cuando estas historias traen murmuración de habla maliciosa, como lo dice la cábala. Entonces ahí son para matar y destruir a esas relaciones en conjunto. Entonces también aquí conviene mucho el ayuno. ¿Ok? Tengo una amiguita que por ahí dice que cuando ya no se siente a gusto con alguien, dice yo desaparezco. Ese es un ayuno. También cuando en el caso de tener conflictos en casa y de pronto, lejos de dejarse de hablar y demás,
ocupas poner un ayuno emocional para que esas emociones no sigan elevándose y terminen discutiendo. Y hay cosas que tú debes de hacer la paz hay cosas que no puedes cambiar. No puedes cambiar lo que la gente dice de ti, porque de todas maneras lo va a hacer, bueno, malo, chueco, torcido, no puedes cambiarlo porque no estás ahí para cambiarlo y la gente se va a quedar pues con la impresión que le hayas dado. Ahora, con esta parte de las historias, ahí te va algo bien interesante y quiero que me prestes toda la atención del mundo y es con qué parte de esas historias conectas, porque normalmente conectamos con nuestro árbol genealógico, sobre todo el árbol genealógico no resuelto. Y ese árbol genealógico que no está resuelto te va a traer una historia repetida que a ti te va a doler. Por ejemplo, en todos los pueblitos, empezando por nuestro bello pedacito de cielo, pues, como dice un pueblo chico, infierno grande, pudiera ser, pero en realidad es un lugar bien bello para vivir con todo su gente y con todo lo que a veces nos pasa, ¿ok? Entonces, imaginemos que no fuera este pueblito, que fuera otro pueblito. Y todo el mundo empieza a murmurar de algo o de alguien que pasó, ¿no? O sea, no sé, hay un desvivido en una calle, lo que pasa en las noticias. Y entonces, ¿a alguien le conecta? No, alguien va pasando y dices, híjole, mira, ya pasó esto, y lo ve en las noticias, sigue de largo. Pero si hay alguien a quien de esa manera partió alguien de su familia, va a conectar con ese suceso, se va a entristecer, va a querer hacer algo por ayudar a la familia y no va a saber por qué conectó con eso. Lo clásico, ahora vamos a otro escenario, lo clásico que es cuando murmuran acerca de la reputación de una dama. No, que si es una perdida, yo siempre les digo, ojo cuando les digan perdidas, porque siempre va a haber un varón que diga dónde para encontrarla, ¿verdad? Entonces, cuando hablan así de feo de la gente, pues habrá alguien que diga, es que es una perdida y a esa persona ni le importe. ¿Y sabes por qué? Porque no conectó con eso. Pero habrá otra que le digan, es que eres una perdida. Se ofenda, le duela, se encierra en su casa, ya no salga, porque en el clan familiar hubo eso, o sea, o hubo gente que se dedicó a la perdición, o hubo gente que la juzgaron mal, o hubo el espacio de las viudas, las abandonadas, la persona que se fue por los cigarros, etcétera, y el estigma de su corazón no ha sanado. Entonces viene una nueva historia y conectas con ella. ¿Ok? Cada familia tiene una historia con la que va a conectar según sus creencias. Entonces, por ejemplo, puede haber otro ejemplo en donde el tema sean los pesos. Que, no sé, 2 más 2 son 4, hicieron un negocio, algo no salió bien y ya se va a una parte, que me robaron y no sé qué. Habrá alguien que diga, aquí nadie te robó, estas son las cuentas y hazle como puedas, ¿no? No conectó. Pero habrá alguien que diga, mira lo que me está pasando. Y le va y le cuenta a sus amigas, mira, es que esto, porque conectó con eso. Ya sea porque viene de familia que ha tenido temas de ese estilo. Eso pasa normalmente en familias que tienen que ver con la policía, el gobierno y con espacios que tienen que ver con la delincuencia. Y no quiere decir que sean como lo mismo, sino dentro de la historia familiar es lo que se gesta, o sea, es con lo que carga la familia. O sea, con eso que dicen. Yo conozco muchísima gente por ejemplo, de la policía y son gente maravillosa, pero si tú le preguntas a la muchedumbre, o sea, a la masa del pueblo, todos te van a decir, no, es que son esto y lo otro. Lo mismo pasa con el gobierno. Tú conoces a la gente del gobierno y son gente preciosa que le sirve al pueblo, etcétera. Pero si tú le preguntas al último de la fila, te dicen, no, es que son una bola de quién sabe qué. ¿Por qué? Porque hablamos porque tenemos dientes, nada más por eso. Porque vivimos de historia y conectamos con cosas que a veces ni de verdad son, pero ahí estamos. Y luego nos va a salir de aquí otro perfil con el que vas a conectar y es con el perfil de defensor. Créeme, nadie necesita que le defiendas, ni adentro ni fuera de su presencia. Porque cuando salimos como el yo salvador y a veces nos queremos sentir más buenos que Dios, ¿ok? ¿Crees que tú puedes sobreproteger a la gente y el único mensaje que le das es de soberbia? Y esa soberbia es, yo soy más buena que Dios. Yo te protejo porque tú eres incapaz de hacerlo. No.
No lo hagas, o hazlo si quieres, si te nace en tu corazón está bien, pero no desde esa postura, porque créeme, ni yo, ni tú, ni los que están allá afuera pueden defender a nadie de una lengua larga, o sea, nadie, porque si no lo haces contigo lo va a hacer en otro lado, y es muy diferente a un sentir, y luego muchas veces no alcanzamos a comprender eso. Ahora, ¿qué voy a hacer con estas creencias? Prestarles atención y abrazarlas. No las rechaces, porque por eso se te manifiestan en la calle. Si yo conecto con que se siente feo, que digan cosas feas, las voy a abrazar y voy a ver en qué parte de mi clan conectan con mi dolor. Y las voy a dejar pasar. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada con eso. Y de todas maneras a la gente, pues la vas a seguir viendo, y más si vives en lugares bien chiquitos. Más te vale que lo hagas armónico, predecible, bonito, y que seas una persona agradable. Habrá a quien no le gustes. Agradable. Habrá a quien no le gustes. En un momento regresamos a El arte de ser feliz, a través de Radio 1 104.1 FM. Muchísimas gracias a ti que sigues aquí conmigo, gracias a nuestra hermosísima gente de aquí del Multiverso de Ángel, muchísimas gracias a nuestra gente maravillosa de aquí de Facebook Live, a través de Radio 1 104.1 FM, y de verdad un gran saludo a todas las personas que están conectadas. Imposible mencionarlos a todos, pero los que siempre están aquí en pantalla, los que me van apareciendo. Y ahora no está aquí mi Rosy porque está acá sentada. Se nos hizo realidad, se salió de la pantallita. Pero también por ahí anda Mamá Rosa, está Juan, Eusebio, Julie, Vivi, Ismael, Genito, Miri Palma. Mayra Palma, perdóname, hija. Antonieta, Antonio Molita, Cucú, Ticú, Santo Cristo. Qué buenos nombres, ¿verdad? Listos para ello, de verdad, muchísimas gracias. Te pido, por favor, que le pongas seguir, que le pongas compartir, que se lo enseñes a tus personas favoritas, y te vas a dar cuenta que es muy bonito saber llevar los ayunos, no nada más físicos de alimentos ni demás. Ahorita vamos a ver una lista muy bonita acerca de todas las cosas que se pueden ayunar, de cómo hacerlo y cómo hacer que te funcionen en la vida, ¿sale? Porque esto nos va a ayudar a reconfortar la salud. Asimismo, te recuerdo que tenemos cursos, conferencias, formaciones de instructores, diplomados, que te puedo ayudar a escribir tu propio libro, que tengo una plataforma maravillosa a través de Instituto Construyendo Sueños MX, en donde encuentras talleres, ¿ok? Que van desde los 499 pesos, desde los $20, $50, $100, hasta los $2,000, la formación más larga, ¿ok? Pero que todo se puede pagar de a poco. Tienes talleres de desarrollo personal, de finanzas personales, de todo grabado para ti, y que nos reunimos en vivo cada martes por las noches, ¿ok? Eso es para que podamos trabajar de manera conjunta, y todavía tengo la capacidad de dar las asesorías personalizadas una vez por semana durante cierto tiempo, de mínimo 10 sesiones, ¿sale? Así es de que pues todo esto tengo para ti, así es de que no te lo pierdas si quieres vivir más bonito y estar cada día mejor. ¿Cómo? En tus propios términos. ¿Hacia dónde? Hacia donde tú lo elijas, porque aquí la vida la vas a decidir tú. Muchas veces caemos en cosas terribles porque no somos nosotros los que decidimos nuestra vida, ¿sale? Así es de que, pues bueno, regresamos a cabina. Radio 1. Estamos de vuelta en El arte de ser feliz, a través de Radio 1 104.1 FM. ¿Qué tal? Y pues bueno, vámonos por la última parte de los ayunos. Espero que esta información te esté sirviendo de carácter informativo, de un granito de conciencia que te puedas llevar aquí en el corazón, y que de pronto ya empieces a ver la vida un poquito diferente por ti. Si tú empiezas a diseñar tu vida hoy como si fueras a vivir mínimo unos 120 años, y dices, ay no, qué hueva, que no, si quiero, no quiero, tú vamos a diseñarla así. Ya lo que decida la vida y tu trato con el creador, que sea otra cosa. Pero de verdad que
yo lo veo todos los días y veo como cada día hay gente más enferma, más sola, más, no sé, como desilusionada. Y pues todas estas cosas se pueden revertir cuando encuentras un propósito. Nos han enseñado a poner nuestro propósito en terceras personas, pero en realidad debe de ser primero en ti sin ser egoísta, para que tú seas un buen recurso para otras personas, seas una buena amistad, una buena pareja, un buen colaborador, un buen compañero de trabajo, un buen amigo, una buena amiga, porque también está bien duro tener este tipo de amistades que solo te aceptan cuando les sirves y cuando estás en lo correcto. Cuando te llegas a equivocar te crucifican. Así no queremos amistades. No te sirve de nada. ¿Por qué? Porque entonces ¿de dónde te van a sacar? Y vas a ser tú siempre el proveedor de las soluciones. ¿Y acaso no tienes derecho a equivocarte? Digo, está bien no equivocarse, pero ¿y si te pasara? ¿Te vas a quedar sin amigos? Ojo, no vas a estar sembrando en un lugar equivocado. Pero bueno, vamos a seguir con lo que son los beneficios del espacio del ayuno. Primero, ahorita vamos a darnos cuenta a que ya no le vamos a prestar atención porque te conecta con historias pasadas y esas historias pasadas te conectan con creencias pasadas y esas creencias pasadas te van a dar los mismos beneficios que a tus antepasados. Entonces hay que tener cuidado con ello. También es importante que empecemos a diseñar una alimentación distinta y que solamente va en cierto orden. Los ayunos son buenos para quien los guste tomar, por varias razones. Una, por salud, Cuando tu cuerpo empieza a entrar primero en cetosis, que es cuando empieza a consumir sus propios recursos, y luego en autofagia, que es cuando se empieza a comer todo lo que le sobra al cuerpo, que es casi una es una autolimpieza muy grande, como si metieras un camión de la basura, decía el chico que estaba haciendo el programa. Entonces, cuando tú empiezas a entrar en estos espacios, te vas a sanar. Ahora, cuando llegas a bajar de peso, si es que ese fuera tu propósito, pues no lo hagas desde lastimarte, desde tener una distorsión en el espejo, nada de eso, sino simplemente por mantener limpio el cuerpo y las células se renueven. Ahora, la única manera de tú promover una renovación celular es que cambies la genética de las células desde lo que consumes hoy en adelante. Por ejemplo, si al día de hoy vuelves a consumir lo mismo que venías consumiendo, sin ningún orden, entonces tus células van a ser las mismas dentro de 21 días, 42, 36 y así te vas, ¿no? En esos ciclos, porque las células se renuevan cada 21 días, se convierten en piel. Pero cuando tú no las renuevas y no se los permites, es cuando comemos muchos empacados y muchos embotellados, y me refiero exclusivamente a galletas, pastelitos y gaseosas, No tiene nada malo si a ti te gusta tu gaseosa, disfrútala, etcétera, pero recuerda tomar agua antes y después. ¿Para qué? Para que la puedas limpiar, y que la disfrutes, y en cantidades no muy grandes, porque a la larga te hace daño, te permean las venas y ya no hay este tránsito celular. Ahora, le damos demasiada importancia al sabor de las cosas. Si las aprendes a combinar, vas a poder disfrutarlas mejor. Y de pilón, los carbohidratos, cuando son demasiados carbohidratos, yo hoy te voy a poner, si tú lo eliges, si me lo permites, vámonos a llevar de tarea el revisar de qué está hecho el alimento que le dan a los pollos, a los puerquitos y a los caballos. Ahí revisas la lista de ingredientes y me dices en qué se parece a los empaques de los centros comerciales. Ahí nomás te lo dejo de tarea, También hay que echarle ojito a los cereales, porque los cereales normalmente cuando pasan su proceso de producción, y si todavía están en buenas condiciones, los vuelven a moler y vuelven a hacer más cereales. Entonces yo un día me quedé pensando, ¿no se te hace mucha casualidad que los cereales y las croquetas se hagan en la misma fábrica? Te lo dejo de tarea. Quizás solamente les cambian los saborizantes y quizá mi perro se esté comiendo mis chipichispis y yo diga, nada más que los míos saben a chocolate y los de él saben a carne. No sé, a veces hay que ser un tantito paranoicos y darnos cuenta que hay cosas que no nos van a funcionar. Y entre ellas es
no permitas que lo que te enferma, lo que te destruye, lo que no te nutre, se acerque a tu vida. Y no nada más estoy hablando de alimentos, sino hay que buscar la manera de ayunar un poco todo eso que nos entristece, todo lo que no nos lleva a nuestras metas, todo lo que no está ahí. Oye, Ángel, es que me voy a quedar solo. Ya estás solo. Solo que hay mucha gente alrededor tuyo que está, pero no está. Sé que me entiendes. Ahora, ¿qué pasa si permites que las personas que no van en tu vida tomen su camino para que las que sí van en tu vida ahí se queden y se queden bien y se queden en santa paz? ¿Qué pasa si también hoy te das cuenta que por andar distraída y distraído en otras cosas has descuidado las cosas más importantes? Porque tendemos como seres humanos a no ser tan amables con las personas que damos por hecho. A veces si estoy en casa, por ejemplo en mi caso, pues a veces estoy muy cerca de mis hijos y no los apapacho ni los pelo lo que los debería, no les hago el suficiente caso. O a veces tienes a a la pareja de ensueño, no le provees, no le ayudas, no le das, no le sirves, no le apapachas, no sé, cualquiera que sea su rol, y no lo haces, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a suceder? Que como lo das por hecho, posiblemente tengas mucho de ello, y ¿qué viene ahí? El ayuno obligado, te van a mandar a volar. Y dices, ay, y ahora sí te duele, y ahora sí entras en recesión, y ahora sí dices, híjole, no, mejor ya lo voy a hacer de otra manera, y así, todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjate, ¿cuáles son los beneficios de que tú empieces a aplicar ayunos en tu vida? Por ejemplo, de materia física. En tu físico, si tú haces un pequeño ayuno, lo único que vas a hacer es que se te va a pegar la piel al cuerpo, te vas a sanar de lo que estés consumiendo. Si estás tomando alimentos, si estás en competencias, cuando dije alimentos, si estás tomando proteínas o superalimentos, si estás en alguna competencia o si simplemente quieres mejorar tu salud, te vendría bien un ayuno chiquito. O sea, el ayuno de 12 horas ya lo haces. Es el que haces de 8 a 8. O sea, cenas en la noche, te acuestas a dormir y a las 8 de la mañana ya estás desayunando. Ese es un ayuno que ya haces. ¿Ok? Entonces, si lo llevaras a 16, entonces quizá en vez de desayunar a las 8, podrías comer a mediodía. Ese ya sería de 16 horas. Entonces ahí, en el transcurso de la mañana, que puedes consumir cualquier cosa que no te rompa el ayuno. Tecito, cafecito, a lo mejor, según el doctor Frank, el ayuno no se rompe con el jugo verde. Hay algún tipo de superalimentos que te pueden ayudar, algunas bebidas energéticas que venden en algunos espacios, en el Venticito vamos a tener. Y ya si lo quieres llevar de 16 a 18 horas, entonces ya comes hasta las 2 de la tarde. O a 20 horas, hasta las 4 de la tarde. O a las 24 horas, hasta más tarde todavía. ¿Te va a pasar algo? No. O sea, hazlo como tú quieras, si es que lo quisieras hacer. Y si no, hazte consciente de mínimo el de las 12 horas. No te va a pasar mucho ahí, pero no estás comiendo cada 8 horas. ¿Ok? Mucha gente no va a estar de acuerdo con esto, no te preocupes, no pasa nada, solo es de carácter informativo. Después, eso es con el ayuno de alimentos. Ahora, también hay un ayuno específico de alimentos. A lo mejor hay algo que te hace daño. A lo mejor tú sigues con tu vida normal, pero hoy ayunas el azúcar. Y ves que no te fue tan mal. Y a lo mejor mañana, otra vez. Y así hasta que logres dejarla por completo, y eso es si tienes problemas hormonales, diabetes, alguna crónico-degenerativa, algún problema de salud, así llévatelo. A lo mejor quieres dejar de fumar o de beber, ahí así vas poco a poquito. ¿Cuántas veces vas a recaer? Las que sea, eres humano, no te va a pasar nada, no lo sabemos todo y no tenemos todo definido, ¿ok? Después viene la economía. ¿Qué tal que el ayuno es ahorrar? Y ahorita con tu economía, quizá lo que tengas que estar haciendo sea ayunar las tienditas o alguna compra a crédito, o a lo mejor estés pagando una deuda y digas, todo lo que salga de este espacio lo voy a ayunar en todas las áreas de mi vida y me voy a dedicar solamente a liquidar esto que debo. A lo mejor en relaciones, estás viendo que tu círculo de amistades, lejos de nutrirte, te desempodera, te critica, te sientes mal, te juzgan muy duro y dices, esto no está siendo amable conmigo. Y si yo no soy amable conmigo, nadie lo va a hacer. Entonces, a lo mejor ayune una temporada cierto círculo de amistades y dices, bueno, no voy a decir nada, simplemente me voy a quedar en pausa un ratito en lo que la vida se me compone. Y ya no se trata de lastimar a la gente, ni le digas, tú me hiciste, no.
O si llegas a externar tu manera de sentir y la toman a mal, no es ahí, ¿ok? Y entonces, quizá sea otra cosa lo que tengas que ayunar. Quizá tengas rispideces familiares y veas que cada que vas a cierto lugar hay algo que no está divertido, ayúnalo tantito. A lo mejor todos los fines de semana van a comer, no sé, a la casa de los hermanos, los papás, los tíos de algo, pero si ves que las cosas no están siendo amables, deja de ir tan seguido y ve a lo mejor un día sí y un día no, etcétera, pero no lo hagas desde un mal sentimiento, porque la energía permea todo, es como tinta. Entonces, si tú amablemente dices, ¿sabes qué? Esta semana no quiero salir, me quiero quedar a ver una película en mi casa o, no sé, a pasear al perro, lo que sea, a despejar mi mente, bueno, ese es un buen ayuno. A lo mejor espiritualmente quieres fortalecerte, pues quizás los ayunos sean de ruido. Yo recuerdo que hace muchos años empecé a ayunar me encanta la televisión, sobre todo las series. O sea, soy come series así de... Ahora ya la última serie la vería hace como 5 o 6 meses, me acuerdo. Pero cuando agarro la televisión, sácame de mi cuarto. Entonces, a veces mis ayunos son ayuno el mundo y todas mis obligaciones y me quedo un fin de semana a ver series. Entonces ahí lo estoy haciendo al revés, pero a lo mejor eres come series y dices, este mes voy a ayunar las plataformas de streaming de televisión. Y no las pagues, las pagas el mes que viene. Nadie va a morir de hambre porque tú no pagues el streaming de la televisión. O sea, dalas de baja. A lo mejor necesitas recuperar recursos. Observa tus hormigas digitales. O sea, todo eso que pagas de manera constante, de estar comprando juegos, de estar pagando 8 plataformas de streaming, cuando en realidad ni tiempo tienes de ver una sola bien. Entonces, más bien, haz tu planeación del mes y ve qué es lo que vas a ver. Y no las dejes ahí por si acaso, porque alimentarías el ocio. ¿Ok? Y así vas a ir haciendo pequeños ayunos que te van a hacer más fuerte, te van a dar un carácter más potente, van a reafirmar tu sistema de decisión, que es que tu sí sea un sí, que tu no sea un no y que no sea un veremos. Te vas a volver más sincera, más sincero. Eso, que seas sincero, no es lo mismo que ser claridoso o grosero. Ten mucho cuidado. Porque el que sea sincero no es de, ay amiga, qué tonta eres. Pues no, ¿verdad? Eso no es ser sincero. Eso es ser insultante, grosero. Entonces hay que tener cuidado. Pero sí es importante que seas claro con tu comunicación y que le digas las cosas a las personas tal y como las sientes. De esa manera y que pongas el prefijo de esto es como yo lo veo. No quiere decir que sea cierto, pero así yo lo siento. Y a lo mejor la otra persona dice, no, esto está equivocado porque mi otro punto de vista es este. Bueno, empiezan a llegar a un común acuerdo. ¿Sale? Y pues bien, te puede servir muchísimo para todo tipo de ayunos. Y es simplemente poner en pausa algunas cosas para que otras tengan vida. Y pues bien, es lo que quería compartirte en este programa, no sin antes darte las gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este programa, porque hubo quienes se me quedaron sentados todo el programa. Muchísimas gracias por acompañarme. También quiero darle mi total gratitud a nuestro querido Pablo Velázquez Laiseca por dirigir nuestro barco y permitir que todos los programas estén al aire, a nuestra querida Alo Velasco, que está aquí en producción, y a todos mis compañeros de la radio, por acá anda Val y Dieguito, y también a mi hermosa mi Rosy, que hoy me acompaña aquí en San Juan, que la vamos a pasar bomba. Y pues bueno, me voy, chicos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Por hoy termina El arte de ser feliz, una sesión especializada en desarrollo emocional y conducta humana. Te esperamos en la siguiente emisión, solo por Radio 1, 104.1 FM.